Hola, gracias por estar aquí. En esta tercer parte vamos a tejer la manga para terminar nuestro proyecto. El suéter también se puede tejer todas las vueltas de punto alto, aunque ya estemos avanzados en este tutorial. Nunca está de más cualquier sugerencia. Antes de empezar, se puede suscribir. Aquí está el espacio de la manga. Se va a empezar en el mismo espacio de cadena a anudar el hilo. Y aquí estamos al lado derecho, se va a tejer la vuelta de punto alto. Así hasta llegar en esta parte de la manga que es la esquina que va sobre el hombro. Se va a seguir tejiendo de la misma forma que se tejieron las vueltas anteriores. Aquí solamente son 2 puntos altos con una cadena de separación. En esta vuelta de punto alto. En la anterior ya saben cómo se teje, solamente guiarse por esto que ya se hizo anteriormente y les voy a estar indicando en la parte de abajo de la manga cómo cerrar y empezar cada vuelta. Esta es la primera vuelta de la manga que se va a tejer. Se termina la primera vuelta con los últimos puntos altos. Aquí está la marquita. Sé que este punto alto ya está tejido, lo voy a volver a tejer aquí con un punto alto. No cierro este punto. Igual forma, en este punto alto voy a volver a tejerlo. Ya aquí está este punto. Lo cierro en un solo punto y aquí voy a deslizar en el siguiente espacio. Ya tenemos el punto alto en la tercera cadena. Deslizo. Ahí tenemos los mismos espacios. Voy a contar estos dos espacios, los últimos, donde está la marquita y el anterior. Es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Aquí igual, estos dos espacios de la parte de abajo, el de la marquita y el que está antes. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Debemos de tener la misma terminación en los dos lados para tener la misma cantidad en los dos lados y esto quede en el centro. Y ya con esta base se va a empezar a tejer la segunda vuelta de la manga deslizando un punto, 3 cadenas, se pasa un espacio y así se teje la segunda vuelta. Y al llegar a la mitad de la manga se teje en la misma forma que las vueltas anteriores. Esto ya no se los voy a repetir y así se va a terminar la vuelta 2. Se termina la vuelta 2 de la manga, una cadena, paso un espacio, el punto alto sin cerrar y se pasa 1, 2, 3 espacios. En la segunda cadena deslizo. Ahí está terminada la vuelta 2 de la manga. Se empieza la vuelta 3, deslizo en el espacio de cadena. Por la parte de abajo deslizo y empiezo con 2 cadenas, el punto alto, y en cada espacio el punto alto.
Cuando se empieza la vuelta de cadena con punto alto, son 3 cadenas para empezar. Y cuando tenemos solo puntos altos, se empieza con 2 cadenas. Así seguimos para cerrar la vuelta 3 de la manga. Termino la vuelta 3 de la manga, el punto alto sin cerrar, y lo cierro en la segunda cadena. Ahí está terminado, solamente se disminuyó un punto. Aquí fueron 3 puntos, es 1, 2 y 3. Empiezo la vuelta 4, deslizo un punto y 3 cadenas, paso un espacio y el punto alto. Así se va a seguir tejiendo la vuelta 4. Cierro la vuelta 4, tengo el último punto alto, una cadena, un punto alto sin cerrar. Se está solamente disminuyendo un punto. En la segunda cadena se desliza y ahí está la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5, deslizo en la cadena, por debajo de la cadena, 2 cadenas, el punto alto en el siguiente espacio, y así se va a continuar para terminar la vuelta 5 de la manga. Se termina la vuelta 5 en el espacio de cadena, el punto alto sin cerrar, y lo deslizo en la segunda cadena y ahí tengo la vuelta 5 terminada. Así se va a seguir hasta la vuelta 16, repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5, que son las mismas desde que se empezó las vueltas anteriores. Aquí están, vamos a seguir hasta la vuelta 16. Terminé la vuelta 16, empiezo la 17, deslizando en la cadena, en el punto alto, 2 cadenas y se teje cada espacio con un punto alto. Esta es la vuelta 17. La vuelta 17, este es el último punto alto. No lo cierro y paso la cadena, el espacio de los 2 puntos altos que está en un solo punto y la cadena. Son 3 puntos en total. Se cierra en un solo punto y ahí está la vuelta 17 de la manga. La vuelta 18 se desliza el punto alto al siguiente y aquí se empieza con 3 cadenas, se pasa un espacio y así se va a continuar para terminar la vuelta 18. Marque la vuelta 16 para que tenga más control de las siguientes vueltas. La vuelta 18 se termina después de la cadena, se pasa un punto sin cerrar el punto alto y se pasa 1, 2, 3 espacios y en la segunda cadena se desliza en un solo punto y ahí está la vuelta 18. Empiezo la vuelta 19, deslizo en la cadena, por debajo de la cadena, 2 cadenas, el punto alto en cada espacio, el punto alto, se termina la vuelta 19, el punto alto sin cerrar en la segunda cadena deslizo y ahí está terminada. Se empieza la vuelta 20, deslizo un espacio
3 cadenas, se pasa un punto, se pasa un punto y así se va tejiendo hasta terminar la vuelta 20 de la manga. Se termina la vuelta 20, se pasa un espacio, el punto alto sin cerrar, en la segunda cadena se desliza y ahí está la vuelta 20 terminada. Se teje la vuelta 21 y 22 repitiendo la vuelta 19 y 20, la 21 y la 22 de la manga. Se termina la vuelta 22, una cadena, el punto alto para cerrarlo en la segunda cadena y ahí está terminada la vuelta 22. Aquí se corta el hilo. Esta es la forma de la manga hasta la vuelta 22. Aquí se cortó el hilo y se van a tejer 8 vueltas, así como en el costado, para cubrir este espacio que falta aquí para llegar al puño. Son 8 vueltas. Aquí se cortó el hilo y de esta parte de arriba, esta es la parte que va debajo del brazo. En esta parte de arriba que se viene tejiendo desde la altura del hombro, en este punto alto voy a anudar el hilo y se empieza la vuelta 23. Aquí tenemos la vuelta 22 y se tejen 3 cadenas. Se pasan 3 espacios. En este punto, el punto alto, después de los 3 puntos que se pasaron, y se teje en forma regular la vuelta. Para terminarla en este lado, aquí vamos a llegar debajo del brazo y les voy a mostrar cómo vamos a ir disminuyendo en la parte de abajo. Estoy en la misma vuelta donde se empezó el punto alto. En este espacio es donde se estaba cerrando cada vuelta y empezando cada vuelta. En este punto, un punto alto sin cerrar. En el siguiente espacio de cadena, el punto alto, y se cierra en un solo punto. Aquí se está pasando un punto solamente. Y así se va a continuar hasta llegar a la terminación de la vuelta, que es la vuelta 23 de la manga. Se cierra la vuelta 23. Tengo 3 puntos altos y el grupo de 2. Aquí se empezó la vuelta 23. Aquí está anudado el hilo. El siguiente punto se deja sin cerrar. Un punto alto de 2 lazadas pasando 1, 2, 3 espacios y en el siguiente el punto alto y se cierran en un solo punto. Ahí está la vuelta 23. La vuelta 24 se tejen 3 cadenas, le doy vuelta, agrego una cadena más para tener 4 en total y paso 1, 2, 3 puntos. En el siguiente el punto alto, la cadena y así hasta estar a la mitad de la vuelta para hacer la disminución. Se va a hacer la disminución, una cadena, un punto alto sin cerrar, paso un espacio, el punto alto lo cierro
y voy a continuar para llegar al final de la vuelta 24. Termino la vuelta 24, una cadena, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Paso este, que es el 6, el punto alto sin cerrar, un punto alto de 2 lazadas, paso 3, 1, 2, 3, y el último punto. Ahí está la terminación de la vuelta 24. La vuelta 25 y la vuelta 26 se van a repetir como la vuelta 23 y la vuelta 24, disminuyendo a la mitad de la vuelta, que es debajo de la manga, e ir dejando esta parte recta, y la parte de abajo va tomando forma, la parte recta, y aquí igual se va a ir cubriendo este espacio. Nos faltan 6 vueltas para terminar. Se repite la 23 y la 24. La vuelta 29 se hizo repitiendo las vueltas anteriores. Aquí están las 4 cadenas. Se pasaron los 3 puntos. Aquí está la disminución. Y están 5 puntos en cada lado de la disminución, con el punto alto de 2 lazadas. La última vuelta son 4 cadenas y paso 1, 2, 3 puntos. Aquí se hace la disminución, se pasa un solo punto. Este punto no lo voy a cerrar, ninguno de los 2 que se hicieron aquí para la disminución, y se teje el punto alto de 2 lazadas en este espacio, el último punto alto, y se cierra los 4 lazos, y ahí está terminada la manga. Esta es la última vuelta. Aquí se dejó de tejer la vuelta 22 y se hicieron las 8 vueltas hasta esta última que tenemos aquí. Si la manga la necesita más larga, después de la vuelta 22 puede seguir repitiendo estas vueltas anteriores hasta que tenga en esta parte la medida de la manga. Ya después se termina con las 8 vueltas para darle la forma del puño. Voy a tejer el mismo punto que se tejió en la parte de abajo. Voy a empezar a tejer el punto para darle la orilla, y así como se tejió esta manga, tejemos la siguiente manga dándole la terminación a la orilla de cada parte del suéter. Y ahí está terminado. Espero que le haya gustado todo con mucho cariño, y no se les olvide que aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo para todos. Bye bye. Gracias.